Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a su día académico. Bueno, pues ya me presentaron, agradezco la introducción. Yo soy el doctor Ramsés Dorado García, como ya les mencionaron, yo soy urgenciólogo del Hospital General Zona 1A de Venados. También cuento con alta especialidad en toxicología clínica. Asimismo, me encuentro también en el Hospital Juárez de México. Si algún día quieren algún enlace, alguna pregunta, algún paciente intoxicado, con mucho gusto también les podría apoyar o algún traslado, ¿no? Porque ya saben que entre los hospitales del Distrito Federal puede haber esa oportunidad. Tengo formación también en ultrasonografía en el paciente crítico, también hay unos cursos, también trabajo dando cursos, talleres de eso y pues también soy parte de la Red Toxicológica Mexicana. Bueno, pues el día de hoy me invitaron a darles la ponencia, vamos a hablar una masterclass sobre asma. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros abordamos al paciente críticamente enfermo en el área de urgencias por una crisis asmática, pues tenemos ciertos desafíos clínicos que nos vamos a presentar. ¿Cuáles van a ser todos estos desafíos clínicos? Bueno, pues iniciando, ¿cuáles son las diferencias clave en el manejo de la exacerbación aguda del asma versus el asma crónica? Porque en urgencias, pues vamos a ver de dos tipos, ¿no? Tanto las descompensaciones o exacerbaciones agudas que ponen en peligro la vida, tanto otras más leves, moderadas. ¿Qué recomendaciones podemos tener nosotros para el manejo farmacológico que nos dice la evidencia más reciente? Y pues bueno, en tanto ventilación mecánica, ¿qué recomendaciones vamos a tener al final? ¿Ok? Bueno, tengo mi chat abierto. Si en algún momento alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, favor de hacerla en el momento para que lo vayamos resolviendo. Bueno, siempre es bueno iniciar por el principio. Cuando nosotros cualquier tema, el que ustedes gusten, cualquier especialidad, pues tenemos que iniciar siempre por la definición, ¿ok? Definiendo el tema ya no nos vamos a perder en absoluto, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir el asma? Va a ser una enfermedad crónica que va a estar caracterizada por inflamación, hiperreactividad y broncoconstricción, ¿ok? Pues a esta patología, a esta definición, vamos a agregarle a su vez ciertas presentaciones clínicas. Clínicamente, ¿cómo vamos a tener nosotros una exacerbación de asma? Bueno, el paciente va a tener sibilancias, va a tener disnea, va a tener opresión torácica y en algunos casos se presenta con tos. La epidemiología a nivel mundial es muy variada dependiendo de la literatura donde ustedes lo revisen, pero nos dice que a nivel mundial hay más o menos 350 millones de personas que padecen esta patología. Sin embargo, nosotros en la sala de urgencia nos van a preocupar los graves, los que pueden morir. Entonces, tiene una mortalidad anual cerca de 250,000 habitantes, ¿ok? Entonces, pues iban a ser muchos, muchos pacientes. Nosotros como urgenciólogos, ¿de qué nos vamos a encargar? ¿De qué se encarga el departamento de emergencias en este tipo de pacientes? Bueno, lo primero va a ser estabilizar la descompensación respiratoria aguda, ¿ok? Es una patología que va a poner en peligro la vida. Y también podemos ayudar al paciente a mejorar el manejo a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo óptimo es que un paciente pues no esté tanto tiempo en urgencias y suba a piso y bla, 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 ¿no? Se decida el destino final. Sin embargo, pues sabemos que pues a veces no es así, no hay camas, el paciente, el servicio está lleno, etcétera, y lo terminamos egresando al servicio de urgencias. Pues bueno, nuestra obligación es darle un manejo óptimo para que el paciente pues no regrese a nuestro servicio. ¿Qué factores precipitantes vamos a tener para que el paciente tenga exacerbaciones agudas del asma? Bueno, los vamos a dividir en dos, factores del huésped y factores ambientales. Los factores del huésped pues van a ser genéticos, uno de ellos es la obesidad, porque sabemos que es un estado proinflamatorio generalizado, y otro es el sexo o el género, ¿no? Principalmente sabemos que es en el género masculino. Los factores ambientales que pueden estar fuera o dentro del hogar principalmente van a ser alergenos, ¿ok? Infecciones habitualmente son virales, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en los niños pequeños, muy frecuentemente esto se asocia a una infección respiratoria aguda de tipo viral. Ocupación, siempre tener en cuenta la triada ecológica. Debemos de saber a qué se dedica nuestro paciente, en dónde se encuentra. No es lo mismo que sea un oficinista a que trabaje
por ejemplo, ¿no? En una calera, ¿no? Obviamente, pues está más en contacto con mayor alérgenos y pues puede precipitar exacerbaciones de sus cuadros asmáticos. El tabaquismo también aquí es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque tanto el tabaquismo activo como pasivo, pues pueden desarrollar toda esta cadena inflamatoria que a final de cuentas, pues nos va a dar como resultado en una exacerbación asmática. La contaminación, pues actualmente sabemos, por ejemplo, los que vivimos en la Ciudad de México, pues nos enfrentamos a esto todos los días, ¿no? El simple hecho que un paciente atópico, un paciente asmático viva en la Ciudad de México aumenta el porcentaje y las probabilidades de que presente exacerbaciones asmáticas frecuentes, ¿no? Por eso en estos pacientes, cuando son de difícil control, pues no hay de otra, ¿no? La recomendación a veces es, pues que cambie de domicilio, porque si no, pues no va a recuperar. La dieta es importante, ya que hay ciertas teorías que nos mencionan que ciertos alérgenos que podemos encontrar en la comida nos pueden precipitar, ¿no? Nos pueden precipitar cuadros asmáticos. Aún entre los pediatras, alergólogos, etcétera, todavía no se ponen bien de acuerdo si esta teoría, pues, es cierta, todavía no. Ya ven que mencionaban antes que la lactación, bla, 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 tanto tiempo y no les puedes dar fresa, no les puedes dar huevo, etcétera, ¿no? Las nuevas tendencias ya son que ya no, que ya les puedes iniciar estos alimentos desde etapas más tempranas, ¿no? Pues simplemente son cuestiones de semántica y pues esto se dilucidará pues ya con el tiempo, ¿no? Recuerden, la verdad absoluta de hoy es la verdad relativa de mañana y la mentira de pasado mañana. Por eso es muy importante todo este tipo de cuestiones de que sigan actualizando, se sigan leyendo, porque pues lo que aprendemos hoy, muy probablemente el día de mañana se modifique, ¿ok? Bueno, ustedes saben que dentro de las células implicadas en los mecanismos fisiopatológicos para el asma, básicamente van a ser células que tengan que ver con la inflamación. ¿De qué células estoy hablando? Pues bueno, mastocitos, eosinófilos, linfocitos TH2, muy importante, células dendríticas, macrófagos y neutrófilos. Sin embargo, todas estas células inmunológicas no van a estar solas. También vamos a tener otro tipo de células que van a ser células no inmunológicas que van a estar mediadas en toda esta respuesta fisiopatológica del asma. ¿Como cuáles? Pues importantísimo el epitelio de la vía aérea, porque sabemos que a final de cuentas ahí va a haber cambios que nos van a llevar a todas estas alteraciones estructurales que van a tener las vías aéreas en nuestro paciente, que vamos a tener alteración del músculo liso bronquial. ¿Por qué? Porque se puede hipertrofiar y ahí es justamente donde pues, se va a apretar, va a haber vasoconstricción, va a haber contracción del músculo o pues va a relajar, ¿ok? Dependiendo. También, a su vez, todas las células endoteliales, sabemos que desde hace algunos años el endotelio ha sido un foco muy importante en la investigación de muchos científicos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la base de la salud y de la enfermedad se encuentra ahí, ¿no? Sabemos que el endotelio actualmente lo es todo y pues bueno, debemos de saber que en el asma el endotelio también es muy, muy, muy importante. Fibroblastos y miofibroblastos no se van a quedar atrás. ¿Por qué? Sabemos que cuando hay un estímulo repetitivo que tenga que ver con músculos, tenga que ver con colágeno, en el caso específico de la broncoconstricción sostenida, pues bueno, estas células musculares pueden generar fibroblastos, se pueden transformar en fibroblastos, por decirlo así, que a su vez pues va a generar fibrosis y pues los nervios de la vía aérea, porque esto pues va a tener inervaciones nerviosas que van a conducir respuestas dependiendo del estímulo que se le presente. Dentro de los mediadores claves que vamos a tener en esta entidad patológica van a ser quimiosinas, van a ser citocinas, cistenileucotrienos, histamina, óxido nítrico y prostaglandinas. Mucho ojo en esta diapositiva. Esta diapositiva es de las más importantes que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con el objetivo o el target terapéutico, ¿ok? ¿Qué es lo que yo le voy a dar al paciente que debe de mediar toda esta respuesta inflamatoria? Porque si nosotros bloqueamos toda esta respuesta, esta cascada, nuestro paciente, pues estrictamente hablando, debería de mejorar. Si esta injuria se perpetúa, pues va a haber algo que se llama remodelación de la vía aérea. Entonces, va a haber alteración del músculo liso de la vía aérea, o sea, va a haber broncoconstricción, va a haber alteraciones en los vasos sanguíneos, alteración en la irrigación y también va a haber hipersecreción del moco. ¿Esto qué nos va a producir? Que de un flujo laminar por adentro de la vía aérea
se vuelva un flujo turbulente. Esto, ¿cómo lo vamos a interpretar nosotros? Esa turbulencia, ¿cómo la vamos a interpretar? Clínicamente como broncoespasmo, como sibilancias. Hay dos entidades patológicas que se parecen mucho, el asma y el EPOC, ¿ok? Aunque se parecen, deben de saber que no es la misma entidad y pues tienen ciertas características que la van a diferenciar. El asma principalmente va a necesitar un agente sensibilizador, el EPOC no. El EPOC va a ser secundario, un agente nocivo, ¿no? Esto nosotros lo preguntamos todos los días a nuestros pacientes y más cuando ingresan al área de reanimación. Vamos a preguntar si tiene antecedentes de exposición a tabaquismo, positivo o negativo, combustión de biomasa, que se dedicaba, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en el asma va a haber inflamación de toda la vía aérea, va a haber proliferación y también va a haber hipersecreción de todas las células que tengan que ver con inflamación. Va a haber linfocitos CD4, va a haber alteración en los eosinófilos, pero debemos de saber que esta patología es completamente reversible, ¿ok? El paciente cuando está en control es un paciente que debe ser un paciente sano, que no debe limitar las actividades y puede realizar actividades como cualquier otro individuo, ¿no? Y todas estas cascadas, a final de cuentas, nos va a dar limitación del flujo aéreo, lo que les mencioné al inicio, ¿no? Que hay un flujo turbulento, que escuchemos sibilancias, que sean datos de broncoespasmo, ¿vale? En el EPOC va a haber un agente nocivo, va a haber inflamación de la vía aérea, aquí va a haber linfocitos CD8 y activación de neutrófilos y macrófagos. Sin embargo, a diferencia del asma, el EPOC ya es una patología irreversible. ¿Por qué? Porque aquí el paciente, aunque esté en control, pongámoslo entre comillas, es un paciente que ya va a vivir con limitaciones, no es un paciente normal. ¿Ok? Pero pues ¿en qué se parecen las dos? Que van a ser enfermedades crónicas, van a cursar con un proceso inflamatorio de la vía aérea, va a haber obstrucción del flujo aéreo, va a involucrar la vía de pequeño y mediano calibre, va a haber producción de moco en las dos y pues va a haber broncoconstricción. Deben de saber que ambas entidades, a final de cuentas, van a ser consecuencia de la interacción genética ambiental, porque volvemos a lo mismo, la teoría ecológica es muy, muy, muy importante. A su vez, vamos a tener características que las van a diferenciar, no van a ser iguales. ¿Qué características podemos hablar? Bueno, el sitio anatómico, el asma se limita a vía aérea, el EPOC es vía aérea y puede haber parénquima involucrado. La naturaleza de la inflamación, ya lo habíamos visto, asma predominantemente linfocitos CD4 y eosinófilos, el EPOC CD8 y eosinófilos, neutrófilos, perdón, y la reversibilidad, asma reversible, EPOC irreversible, ¿no? En el EPOC pues ya va a haber un daño crónico que ya no va a ser reversible a pesar de la terapéutica. Si nosotros aplicamos esteroides inhalados, en el asma pues va a reducir la inflamación. En el EPOC parcialmente, ¿no? Hay más o menos va a reducir. La progresión de la enfermedad en el asma es un paciente crónico habitualmente no progresivo, pero en el EPOC pues ya progresó y va a haber obstrucción del flujo aéreo permanente. Dependiendo la alteración en la función pulmonar, vamos a ver si hay un declive o no. En el asma, en el paciente controlado, no va a haber, va a ser un paciente normal, como les mencionaba, pero en el EPOC va a haber un declive acelerado. En ambos va a haber interacción genética ambiental. Sin embargo, en los pacientes asmáticos todo va a depender del alergeno y en el EPOC del agente nocivo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de asma? Siempre preguntar antecedente familiar de atopia, ¿no? Una característica, perdón, una característica muy importante es el antecedente familiar de atopia, que sea primogénito y que sea de género masculino. Asimismo, la historia clínica es muy importante. Preguntar antecedente de tos, disnea, sibilancias y opresión torácica. Vamos a tener algunos factores que van a ser más frecuentemente desencadenantes de exacerbaciones de crisis asmática, como infección de vías respiratorias, principalmente de etiología viral, exposición a alergenos, exposición a contaminantes, algunos alimentos, inclusive al ejercicio, pacientes que se les desencadena por presencia de frío.
Y el hallazgo clínico más frecuente, pues indudablemente van a ser sibilancias y alteraciones en el murmullo vesicular. Hay diferentes clasificaciones para que nosotros podamos estadificar a nuestro paciente asmático. Una de ellas es la clasificación del asma crónica, ¿no? Que estamos empezando primero por el paciente pues más crónico, más estable, ¿no? Lo podemos clasificar como asma intermitente, que este paciente va a tener sintomatología menos de una vez a la semana. Los cuadros van a ser exacerbaciones leves, nada importante. Síntomas nocturnos que no sean más de 2 veces al mes, una FEV1 o PEF mayor al 80%, que tenga una variabilidad entre ellos dos menor al 20%. El leve persistente van a ser síntomas más de una vez a la semana. La exacerbación puede afectar la actividad y el sueño, o sea, ahí nuestro paciente ya va a tener cierta limitante y pues los síntomas nocturnos van a ser más de 2 veces en un mes. Y aquí la FEV1 o la PEF también va a ser mayor al 80%, sin embargo, la variabilidad aquí sí cambia, va a ser mayor al 30%. En el paciente asmático moderado persistente vamos a tener un paciente que tiene síntomas diarios, la exacerbación afecta la actividad y el sueño, los síntomas nocturnos van a ser más frecuentes, van a ser al menos una vez a la semana y la FEV1 o la PEF van a ser entre 60 y 80. Nuestra variabilidad va a continuar mayor al 30%. En el severo persistente vamos a tener sintomatología diaria, las exacerbaciones son frecuentes, es un paciente que ni de chiste está controlado. Vamos a tener síntomas nocturnos de asma y van a ser muy, muy, muy frecuentes. Va a limitar la actividad física de nuestro paciente. La FEV1 o la PEF aquí va a ser menor del 60% y la variabilidad va a ser mayor del 30%. Los medicamentos en este caso, ¿cómo los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar como medicamentos que controlan la enfermedad y medicamentos de ataque que van a aliviar los síntomas de la enfermedad. Entonces, básicamente, unos van a ser en el paciente crónico y otros van a ser en el paciente agudo. No sé si alguna vez se han preguntado por qué nosotros nebulizamos a estos pacientes. ¿Cuál es el fin que el medicamento sea nebulizado? Bueno, deben de saber que nosotros, en general, todos los medicamentos, alergenos, tóxicos de toda la vida, van a mantener diferentes vías de exposición. Dependiendo la vía de exposición, es la absorción que va a tener y la biodisponibilidad que va a tener este medicamento. Bueno, una de las vías que van a ser más amplias, con mayor superficie de absorción, va a ser la vía respiratoria, estrictamente hablando. Entonces, como va a tener mayor superficie de absorción, obviamente ese medicamento va a tener mayor biodisponibilidad. Y si tiene más biodisponibilidad, ¿qué quiere decir? Que pues va a haber más medicamento a nivel plasmático. Entonces, sabemos que los medicamentos inhalados, la ventaja que van a tener sobre otro tipo de medicamentos, específicamente en esta patología, va a ser porque van a tener alta concentración, aumentan la biodisponibilidad y van a ser de efecto, digámoslo así, más local, lo que me va a reducir efectos secundarios sistémicos o efectos adversos. Dentro de los medicamentos controladores de la enfermedad, vamos a tener los glucocorticoides inhalados. ¿Para qué nos va a servir ese tipo de medicamento? Bueno, va a reducir la sintomatología del asma, va a mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, mejora la función pulmonar indudablemente, va a disminuir la hiperactividad de la vía aérea, controla la inflamación de la vía aérea, va a disminuir la frecuencia y la severidad de las exacerbaciones. Por lo tanto, un paciente crónico, un paciente con asma que utiliza glucocorticoides inhalados, según la literatura, reduce la mortalidad en este tipo de pacientes. Dentro de los controladores de la enfermedad, uno de los más importantes, a final de cuentas, va a ser los modificadores de los leucotrienos. Estos medicamentos, pues ya los conocen, ¿no? De toda la vida, Montelukast, Safirlukast, etcétera. Estos medicamentos, como su nombre lo indica, van a antagonizar los receptores donde van a actuar los leucotrienos. Asimismo, también tenemos los inhibidores de la 5-lipooxigenasa, como el sileutón. Y también tenemos beta 2 agonistas de larga acción, los cuales van a ser el salmeterol y el formoterol. Sin embargo, aquí voy a hacer un disclaimer.
Estos medicamentos, los beta-2 agonistas de larga acción, no se recomiendan para las crisis, las exacerbaciones agudas o inclusive en el servicio de urgencias. Esos no se utilizan habitualmente, ¿ok? Dentro de los medicamentos controladores de la enfermedad, vamos a hablar de las metilsantinas como la teofilina, los cromones como el cromoglicato de sodio, anti-IgE, corticosteroides sistémicos, metotrexate, ciclosporina, etcétera, ¿no? Como ustedes logran apreciar, para el control en general del asma, tenemos un amplio abanico. Dependiendo el paciente, dependiendo el cuadro clínico, el estadio en el que se encuentre, vamos a buscar la terapéutica óptima que le podemos dar a ese paciente. Sin embargo, dentro de los medicamentos de ataque que van a aliviar la enfermedad en nuestro paciente, pues vamos a tener principalmente los beta-2 agonistas de acción rápida, como cuál, pues el que usamos diario, ¿no? Salbutamol. Esteroides sistémicos como la prednisolona, anticolinérgicos como el bromuro dipratopio, en algunos casos las metilsantinas como la teofilina. Nosotros, en el servicio de urgencias, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que nos va a interesar? ¿Qué va a salvar la vida de nuestro paciente? Bueno, pues el manejo de la exacerbación del asma, ¿no? ¿Cómo vamos a definir, perdón, una crisis asmática? Bueno, una crisis asmática van a ser episodios de incremento progresivo de la frecuencia respiratoria. Respiraciones cortas, el paciente se puede presentar con tos, puede o no tener sibilancia, porque recuerden que podemos tener un paciente con un tórax silente o presión torácica y pues obviamente combinación de estos síntomas. Un solo paciente no forzosamente va a tener todos los síntomas, ¿ok? Puede presentar una combinación de algunos de estos. ¿Cómo se va a caracterizar este tipo de patologías, esta exacerbación de la patología de base? Bueno, se va a caracterizar por una disminución del flujo expiratorio, que se va a cuantificar por la medición de la función pulmonar, alteraciones en la FEV1 o en la PEF. Sin embargo, la Sociedad Americana de Médicos de Emergencias nos menciona que cuantificar o medir las funciones pulmonares en el servicio de urgencias en contexto de una crisis asmática moderada severa no es funcional, porque obviamente la prioridad de ese paciente es respirar y no va a cooperar de manera adecuada para que estas mediciones sean válidas. Obviamente, este es un paciente que va a estar críticamente enfermo y va a ser una entidad que va a poner en peligro la vida, ¿ok? Nosotros debemos siempre de ser muy acuciosos, de darnos cuenta cuando nuestro paciente tiene factores de riesgo que puedan poner en peligro su vida, ¿no? No simplemente es ver, ¿está malito o no está malito? Hay que ver por qué nuestro paciente pudiera fallecer, ¿ok? ¿Qué factores tenemos nosotros o qué factores vamos a tomar en cuenta para que nuestro paciente pudiese morir por asma? Que nuestro paciente haya tenido un antecedente de asma casi fatal que requirió manejo avanzado de la vía aérea. Alguien que estuvo hospitalizado por alguna crisis grave en el último año o un paciente mal controlado que tenga sobredependencia de los beta-2 agonistas. ¿Qué quiere decir? Es el paciente como los que salen en la tele, ¿no? El niño que siempre se está poniendo su inhalador. Eso no es normal, así no debe de ser ese tipo de pacientes, ¿no? Un paciente que usa el inhalador a diestra y siniestra quiere decir que está mal controlado y pues a final de cuentas su inhalador le da cierto alivio, ¿no? Al paciente y pues por eso lo utiliza. Bueno, hay unas guías internacionales que son estas, la NAEP EPR3, donde nos dice en el último consenso cómo vamos a clasificar la gravedad de la crisis asmática. ¿Qué tanto es tantito? Si ustedes se dedican a buscar en la literatura, van a encontrar diferentes clasificaciones. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay un consenso absoluto que te diga esto es esto. Sin embargo, el tratamiento de estos se va a deber a su ojo clínico. ¿Vale? Lo podemos clasificar como leve, moderado o grave y pues también inminencia de paro respiratorio, ¿ok? Un paciente con una crisis asmática leve pues puede tener disnea al caminar, moderado al hablar y grave en reposo, ¿ok? Para la conversación, un paciente leve dialoga, un paciente moderado pues ya tiene frases entrecortadas y un paciente grave solamente te puede decir palabras, a veces ni eso, ¿no? En inminencia de paro pues ya no habla.
¿ok? Dentro del estado del despierto o el estado de alerta, en una crisis leve, pues el paciente pues igual podría estar agitado o puede ser un paciente que se encuentre normal, solamente él te va a decir, pues sí, me falta el aire, tengo disnea y escucho un chiflido, ¿no? Los niños dicen, escucho que tengo un gato, ¿ok? En la crisis moderada, usualmente el paciente lo vas a encontrar agitado. En la grave, el paciente sí está agitado, se quiere quitar la mascarilla. ¿Por qué? Porque aunque tú lo veas saturando a 96, el paciente tiene la disnea, no lo va a dejar estar en paz, entonces va a estar agitado, ¿no? Son principios de una encefalopatía hipóxica. Y en un paciente ya con inminencia de parada ventilatoria, es el paciente que ya le estás gritando a tu R1, a tu R2, arrima el carro de paro, saca el laringoscopio porque te va a ganar, ¿no? Porque, ¿qué es eso de te va a ganar? Bueno, porque nosotros pues ya hemos visto este tipo de pacientes que se empiezan a agitar y después de que se agitan, ¡pum! Somnolientos, confundidos y empiezan con parada ventilatoria, ¿ok? Entonces, ese te va a ganar es entre una crisis grave a la inminencia de parada respiratoria. Y pues bueno, ya nosotros dilucidaremos ahí la terapéutica para abordar a nuestro paciente. La frecuencia respiratoria en leve pues puede estar discretamente aumentada. En moderada ya vamos a encontrar frecuencia respiratoria aumentada, en grave más de 30 y pues inminencia de paro, inclusive puede tener hasta respiración de Biot, respiración de 6 a 8 por minuto, dependiendo. Los músculos accesorios, ¿cuándo se van a activar? En crisis asmática leve, usualmente pues no van a estar, no va a tener uso de musculatura accesoria, es un paciente que respira pues normal hasta cierto punto. Moderado pues ya se puede empezar a presentar. Grave ya va a tener uso de músculos accesorios y en la inminencia de paro va a ser movimiento paradójico tóraco-abdominal, ¿no? En orden de aparición, el último músculo accesorio o el último mecanismo por el cual el cuerpo va a echar mano, y eso se ve muy frecuentemente en los niños, es la apertura de las fosas nasales. Cuando tú ves a un niño con dificultad respiratoria y tenga apertura de las fosas nasales, ¿qué quiere decir? Que ese niño ya está con inminencia de paro, es un niño muy grave. ¿Por qué? Pues obviamente abrir la fosa nasal no te va a meter más aire. Sin embargo, pues el cuerpo está echando mano de todo lo que tiene para que entre más oxígeno, ¿ok? Las sibilancias en una crisis leve, pues van a ser moderadas a final de cuentas y la vamos a encontrar al final de la expiración. Moderada ya las vamos a encontrar un poco más fuertes, ya el paciente ya te refiere que él mismo las escucha. En grave ya van a ser sibilancias fuertes, inclusive sibilancias audibles a distancia, que te estás acercando al paciente, ni siquiera traes el estetoscopio y escuchas cómo silba, ¿no? Y en la inminencia de paro, o entre el grave y la inminencia de paro, es un paciente que puede presentarse con tórax silente, ¿ok? La frecuencia cardíaca, nosotros vamos a encontrar un paciente taquicárdico desde la crisis asmática moderada. Una crisis leve habitualmente no, habitualmente los signos vitales están normales. Una crisis grave ya va a haber taquicardia mayor a 120 y en la inminencia de paro y es un paciente que empieza con bradicardia. Yo siempre les pongo un ejemplo muy claro acá. Yo creo que a varios les ha pasado o lo han visto. Un paciente cuando estás en tu secuencia rápida de intubación y es un paciente que no puedes intubar y no lo puedes oxigenar, ¿qué es lo que pasa? No va a estar taquicárdico, es un paciente que va a estar bradicárdico, o sea, se va al otro extremo. Entonces, habitualmente, pues pasa, ¿no? Una atropina, etcétera, para mejorar esa frecuencia cardíaca, ¿no? Deben de saber que la principal línea de defensa que tiene nuestro organismo ante cualquier injuria, ¿qué va a ser? Los signos vitales. Si un signo vital está alterado, algo tiene tu paciente. Puede que no sepas qué tiene, pero algo tiene. Un paciente con crisis asmática siempre voltea a ver los signos vitales, no solamente la saturación. ¿Por qué? Porque los signos vitales te van a decir cómo está nuestro paciente. Recordar que todos en nuestras salas de urgencias de cada 10 pacientes que tú pienses que estén bien, dos no lo están. Esos dos pacientes algo tienen, algo están graves, ¿no? Y siempre, siempre, siempre voltear a ver signos vitales. Y aquí nada más les dejo una pequeña tabla de la frecuencia cardíaca en niños, pues cómo es lo normal, ¿no? Bueno, en la crisis asmática leve, el pulso paradójico no se va a encontrar y pues ya va a empezar a haber alteraciones en moderado grave y en inminencia de paro. La PEF, como ya habíamos hablado, habitualmente se encuentra entre el 60 y el 80, pero pues va a estar muy, muy, muy reducida en la crisis grave. La presión arterial de oxígeno en la leve se va a encontrar normal. Moderada, pues todavía podemos encontrar mayor de 60 o limítrofe, y en la grave ya la vamos a encontrar con menos de 60 milímetros de mercurio.
La PaCO2, la presión arterial de oxígeno, perdón, de CO2, va a estar reducida o va a estar normal en pacientes con crisis leves y moderadas y ya podemos empezar a tener hipercapnia en el paciente grave. La saturación de oxígeno se va a empezar a ver comprometida en la crisis asmática moderada. Habitualmente los pacientes con crisis asmática leve no tienen alteraciones en la pulsioximetría. En el grave, pues no se diga, y en la inminencia de paro también. Es muy importante que nosotros sepamos tomar decisiones en el paciente grave, en el paciente críticamente enfermo. Nosotros sabemos que un buen urgenciólogo es aquel que tome decisiones, ¿no? Puede ser una decisión buena, puede ser una decisión mala, pero a final de cuentas tomaste una decisión, ¿ok? No se vale que no sepas tomar decisiones y que digamos, bueno, pues hay que lo resuelve el siguiente turno, ¿no? No, siempre debemos tomar una decisión y pues a final de cuentas todo esto debe estar basado en la literatura. ¿Por qué les digo esto? Bueno, dentro de los paraclínicos, los estudios auxiliares de diagnóstico, es muy importante que sepamos cuándo ordenarlos o cuándo no. Nosotros en la medicina de urgencias somos médicos de primer contacto. ¿A qué me refiero con esto? Nos llega un paciente, nos llega en blanco, no tenemos un expediente clínico a la mano donde nosotros podamos checar, ah, sí, el paciente es diabético, ¿no? Ha estado en control así, bla, 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 ¿no? Habitualmente, pues luego ni traen cuidador primario o la persona que lo trae no sabe los antecedentes. El paciente, por ejemplo, una crisis asmática severa, una crisis asmática grave, pues no nos va a decir todos sus antecedentes como son. Entonces, debemos de ser muy acuciosos a la hora de solicitar estudios diagnósticos. No es válido pedirle todo y a ver qué sale, porque algo te va a salir, algún estudio va a salir alterado y a final de cuentas eso te va a confundir a ti y a tu equipo, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, los estudios de laboratorio de rutina muy pocas veces te van a proporcionar información clínica útil en esta patología, ¿ok? Si tu paciente tiene alguna comorbilidad, pues obviamente ya los vas a pedir dirigidos. La literatura actual, dentro de lo más nuevo para el abordaje del paciente con crisis asmática, nos recomienda también el ultrasonido en el punto de atención. El ultrasonido en el punto de atención sirve para estandarizarnos, para responder preguntas, ¿no? Dentro del ultrasonido del punto de atención vamos a tener diversos protocolos. Los protocolos habitualmente son para responder preguntas dicotómicas. ¿Hay o no hay? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Es líquido o es sólido? Para tomar decisiones de una manera más fina y pues sea más expedito, ¿no? Por ejemplo, un paciente grave que no se puede trasladar a la sala de rayos X, pues bueno, nosotros lo podemos insonar y pues tener una decisión terapéutica basada en la evidencia, ¿ok? El protocolo ultrasonográfico que ustedes pueden ocupar en este tipo de pacientes va a ser el protocolo Blue. El protocolo Blue se llama Bedside Long Ultrasound in Emergency, ¿no? Bueno, este protocolo lo inventó hace ya muchos años el doctor Daniel Lichtenstein. Perdón porque siempre me trabo con su apellido, está un poco difícil. Bueno, hace muchos años le dijeron al doctor Daniel que él no podía insonar el tórax. ¿Por qué? Porque hay aire. Le dijeron, los pulmones no se ven, es puro aire. Vas a ver puras reverberancias, vas a ver ahí cosas raras que pues no tiene nada que ver con la realidad. Y pues la persona que se lo dijo tenía cierta razón. ¿Por qué? Porque hay aire, ¿no? Ni siquiera vemos el parénquima a ciencia cierta. Sin embargo, esta persona, el doctor Daniel, fue muy inteligente y dijo, ok, entonces esta raya significa esto, esta otra raya significa esto. Y entonces empezó a generar patrones o perfiles, ¿vale? El protocolo Blue nosotros lo realizamos en urgencias al paciente con disnea para saber el origen de la disnea. Entonces alguien me dirá, oye, entonces no vas a auscultar a ese paciente, vas a ver las sibilancias por ultrasonido. Pues, ¿qué crees? Sí se usa el estetoscopio. Lo único que no se puede ver en ultrasonido hasta el día de hoy es broncoespasmo, ¿no? El espasmo bronquial sí no lo vas a ver por ultrasonido, pero te va a ayudar a decir que la causa de tu disnea no es otra. En el paciente con broncoespasmo, con sibilancias, con crisis asmática, ¿qué nos dice la evidencia? Bueno, vamos a realizar el protocolo Blue, vamos a buscar perfiles. Si encontramos perfil A, vamos a hacer un análisis venoso. ¿Qué quiere decir eso? Buscar datos de TEP, ¿no? Datos de tromboembolia, algún vaso que tenga ahí algún trombo atorado. Si las venas están libres, no vemos algún dato de trombosis, pues nos vamos a
la parte que se dice flap, o sea, las orillas, ¿no? Si vemos algún otro tipo de perfil, por ejemplo, en un perfil no A, no B o un perfil C, pues podemos pensar en una neumonía. Si vemos los flaps limpios, no hay nada, pues entonces nos queda que nuestros datos de disnea van a ser por EPOC o por asma, o sea, algo que genere espasmo. Básicamente les estoy diciendo que si no vemos nada y tenemos disnea, muy probablemente nuestro paciente tenga EPOC o asma. Y como lo vemos acá, pues bueno, tiene una eficacia bastante alta. ¿Qué vamos a ver en esos pacientes? Pues bueno, esto que les puse acá, están marcados con estas líneas, son estas líneas horizontales que van a hacer ecos hacia el infinito de la línea pleural. Como ustedes los ven, son equidistantes, estas se llaman líneas A. ¿Cuál es el ejemplo? Un niño que está aventando una piedra al río, vemos los patitos, ¿no? No necesariamente en todos esos charquitos hay una piedra, simplemente ahí es el rastro donde pasó la piedra. Es lo mismo que nosotros vamos a ver. Eso de que nos habla un pulmón seco, un pulmón que no está ocupado y entonces, estrictamente hablando, si no hay nada ahí que le considere la disnea y ya descartamos una oclusión venosa, podemos sospechar que la causa a ciencia cierta de nuestra etiología sea lo que ya les comenté. La gasometría arterial es otro punto muy importante, ¿no? Ustedes saben que en nuestros servicios de urgencias tomamos gasometría todo lo que se mueva, no se mueva y se deje de mover. Sin embargo, actualmente la gasometría arterial también ya está pasando de moda. Deben de saber que una gasometría solamente engendra otra gasometría, ¿no? Porque si salió algo alterado, hacemos una intervención terapéutica y tómale otra, ¿no? Para ver cómo va el paciente. Pues tenemos razón y no tenemos razón, ¿ok? ¿Por qué digo que sí tenemos razón? Porque hay que tomarla, pero no en todos, ¿ok? No debe ser de forma rutinaria. Solamente la vamos a tomar en un paciente que tenga exacerbaciones graves, un cuadro grave o que lo tengamos bajo ventilación. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Pues bueno, van a estar hiperventilados, puede haber hipocapnia y alcalosis respiratoria. La nueva evidencia nos arroja que la gasometría arterial o venosa pueden ser sucedáneas y es totalmente válido. Y actualmente nos estamos inclinando más a la gasometría venosa porque es menos invasiva, es menos dolorosa para nuestro paciente, ¿no? La otra, lo que les mencionaba desde el principio de esta plática, es el máximo flujo de expiración o el PEF. ¿Ok? Esta va a ser una manera pues rápida, fácil, entre comillas, de que nosotros podamos ver cómo está esa función pulmonar. Sin embargo, como ya les había adelantado, el Colegio Americano de Urgenciólogos pues nos dice que pues no hay alguna evidencia que sustente que nos pueda ayudar en una crisis asmática pues desde moderada hasta grave, ¿no? Porque el paciente pues no va a cooperar. El monitoreo de CO2 es algo muy importante que debemos de estar volteando a ver en estos pacientes. Habitualmente nosotros lo hacemos a través de una gasometría. Sin embargo, si nosotros tenemos esta metodología no invasiva, como va a ser la medición del PET-CO2, nos dice la literatura que son sucedáneos y básicamente van a estar igualitos. Como esté en el transductor, perdón, en el capnógrafo, va a estar muy probablemente en la gasometría y entonces ahí nos ahorramos un piquete. Muy importante la forma de la onda del capnógrafo. ¿Por qué? Nosotros sabemos que una onda del capnógrafo es como está aquí en el cuadrito A. Va a ser cuadrático, va a tener 1, 2, 3 y la fase 0, ¿no? Va a tener asimismo ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. En el paciente con broncoespasmo, vamos a saber que va a haber una pendiente en la fase 3. Asimismo, va a haber un aumento del ángulo alfa, porque si lo vemos acá, pues ya va a estar más grandote. Asimismo, con eso podemos observar la respuesta al tratamiento. Si de estar de esta forma, como aleta de tiburón, pasa a uno cuadrático, pues podemos dilucidar que nuestro paciente está mejorando. ¿Ok? ¿Cuándo le pido una radiografía de tórax? ¿Cuándo sí y cuándo no? De manera rutinaria no se les debe de solicitar, solamente que tú sospeches que tu paciente esté, por ejemplo, infectado, ¿no? Que tenga una neumonía o que tenga neumotórax por aumento de las presiones intratorácicas o neumomediastino, que tengas alguna sospecha de alguna otra entidad comórbida que esté alterando a tu paciente. Y pues si tienes el ultrasonido a la mano, todo esto lo puedes diagnosticar en menos de 5 minutos con un ultrasonido, ¿ok?
¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué nos dice la evidencia actual del manejo de una crisis asmática en el servicio de urgencias? Lo primero, aplicación de oxígeno. Según la GINA, nos dice que debemos de buscar un objetivo entre 93 al 95% en el paciente adulto en una crisis asmática leve a moderada. En una crisis asmática severa, por ejemplo, un paciente que ya lo tenga intubado, entre 88 a 94. Los agentes farmacológicos que nosotros vamos a echar de mano en nuestros servicios van a ser los ABA, que son los beta 2 agonistas de acción rápida, anticolinérgicos y corticoesteroides. Los agonistas beta van a ser la primera línea, ¿no? En el manejo de estas exacerbaciones agudas y van a ser seguros a dosis altas. ¿Qué es lo que nos van a hacer estos medicamentos? Que relajen el músculo liso pulmonar y van a tener un efecto máximo a los 30 minutos. Sin embargo, podemos tener efectos secundarios. ¿Cuáles van a ser? Taquicardia, temblores y ansiedad. Diferencia entre efecto secundario y efecto adverso. Efecto secundario es algo que yo espero que le puede pasar, ¿no? Pero no es algo grave. Efecto adverso, por ejemplo, tomas trimestoprim y te da un Steven, ¿no? Eso es algo que podría pasar, pero yo no quiero que le pase, es algo grave. ¿Ok? Y como les había comentado, los beta-agonistas de acción prolongada no están recomendados en el servicio de urgencias. Si ustedes me preguntaran, ¿qué hacemos con esos pacientes? ¿Los nebulizamos de manera continua o les ponemos inhaladores con dosis media, como por ejemplo con el aerochamber? Pues yo te diría, existe esta revisión de Cochrane donde pues puso a 39 pacientes con espaciadores versus con nebulización continua. En adultos la verdad es que pues no se asoció con alguna diferencia significativa, básicamente pues fue mejor con nebulizaciones. Sin embargo, en los niños encontraron algo muy interesante. En los niños funcionó mejor el espaciador con aerochamber, o sea, el aerochamber y los nebulizadores, así como está acá, los espaciadores, que estarlos nebulizando continuamente, ¿ok? ¿Qué limitó? Los efectos secundarios y pues bueno, que les fuera mejor en el servicio. Entonces, en adultos, la terapia continua con los agonistas beta reduce tasas de hospitalización y mejora la función pulmonar, como ya les había comentado. Pero en pequeñines, los tratamientos continuos fueron más exitosos que la nebulización intermitente. ¿Vale? A final de cuentas, vamos a saber que la nebulización es segura y eficaz para las exacerbaciones graves de asma. Los anticolinérgicos como el bromuro dipratropio, ¿para qué me sirven? Son, digámoslo así, son agonistas, van a estar siempre sinergizados con los SABA, ¿ok? Va a haber relajación del músculo liso y van a ayudar a la broncodilatación. Y entonces, la evidencia nos dice que combinados con los SABA en lugar de monoterapia, van a tener una mejor función pulmonar y menos riesgo de ser hospitalizados. Los corticosteroides van a reducir la inflamación y nos dice la literatura que la vía IV y la vía oral en este caso van a tener biodisponibilidad equivalente. Sin embargo, debemos de ser muy acuciosos. ¿Por qué? Porque en un paciente con una crisis moderada, una crisis severa, pues no le vas a estar aplicando esteroide vía oral, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Bueno, también encontré una revisión de Cochrane donde nos dice que si en un paciente que tú tienes en el servicio de urgencia le empieza a administrar corticosteroides, va a reducir las tasas de hospitalizaciones subsecuentes en pacientes con exacerbaciones graves. Básicamente, los corticosteroides no te van a funcionar en el momento agudo, pero tú se lo deberías de aplicar para ayudar en un futuro a ese paciente, instaurar una terapéutica. Otra opción que tenemos es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio va a actuar como antiinflamatorio, como relajante del músculo liso y como broncodilatador. En Cochrane también existe una revisión donde si administraron sulfato de magnesio en pacientes con exacerbaciones agudas, redujo las tasas de ingreso hospitalario en pacientes que no respondían al manejo estándar. Sin embargo, como todo medicamento tiene una dosis, tiene una vía y tiene un ritmo de perfusión, el sulfato de magnesio no se debe perfundir en no menos de 20 a 23 minutos. ¿Por qué? Porque puedes ocasionar hipotensión en el paciente y todo lo que dice acá, enrojecimiento, fatiga, cefalea, ¿vale? Sin embargo, hasta la fecha, pues la eficacia del tratamiento sigue siendo incierta, pero pues la mayor parte de la literatura
se inclina a que es funcional y lo podemos estar aplicando en la exacerbación moderada a severa. Otro broncodilatador que podríamos utilizar en este tipo de pacientes va a ser la epinefrina. ¿Por qué? Porque va a tener también una actividad agonista beta 2. Hasta cierto punto también va a tener disminución o va a alterar la producción del moco, va a ayudarnos a disminuir el edema de la vía respiratoria y la inflamación por agonista, perdón, alfa 1. Este medicamento solamente se va a reservar para una crisis asmática grave y potencialmente mortal. Puede ir por vía intramuscular, subcutánea o inclusive nebulizado. No hay evidencia de alta calidad que sustente su utilización, pero pues sí podemos encontrar evidencia que nos diga que pues, lo podemos utilizar y le va bien a nuestro paciente. ¿Ok? La terbutalina es otro medicamento que se puede utilizar en este tipo de pacientes. Va a ser un agonista beta 2, se puede inhalar por vía subcutánea o por infusión intravenosa. ¿Ok? En esta revisión hubo 3 ensayos controlados aleatorizados donde dijeron que la terbutalina pues realmente no tuvo un beneficio clínico significativo, pero pues todavía no sale de los lineamientos. La ketamina es otro fármaco que también nos puede ayudar para la inducción. Si decides intubar al paciente, lo puedes realizar la inducción por la ketamina porque también es un disociativo. ¿Ok? ¿Por qué nos ayuda la ketamina? Por básicamente 2 propiedades que tiene. Uno, propiedad broncodilatadora. Asimismo, tiene cierta propiedad para estabilizar hemodinámicamente a tu paciente, no alterar el gasto cardíaco y no alterar más la hemodinamia de cómo ya está tu paciente, y pues eso ya es gane. En esta tabla, son 2 tablas, donde viene el resumen de las dosis de cómo pueden utilizar estos fármacos. El albuterol y salbutamol es lo mismo, ¿ok? La dosis puede ser de 2.5 a 5 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis. Posteriormente, 2.5 a 10 cada 1 o 4 horas, dependiendo cómo lo utilices, ¿ok? Si lo tenemos en inhalador, van a ser de 4 a 8 puff cada 20 minutos por 4 horas. Luego cada 1 a 4 horas depende cómo lo utilices. El bromuro dipratropio ya vimos que siempre, siempre, siempre debe de estar junto con el salbutamol. La dosis para nebulizar es 0.5 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis, pero pues básicamente va igual que el salbutamol, se pueden poner juntos. Y en spray van 8 puff cada 20 minutos hasta las 3 horas. La prednisolona o la metilprednisolona y la dexametasona, las dosis que nos maneja actualmente la literatura son orales, pero pues se puede hacer la conversión con cualquier esteroide para hacer las dosis endovenosas. El sulfato de magnesio, ya se los habían mencionado, 2 gramos en 20 minutos. La epinefrina va a ser 0.3 a 0.5 miligramos intramuscular cada 20 minutos por 3 dosis solamente. En el caso que tu paciente esté hemodinámicamente inestable, esté hipotenso, lo puedes administrar por vía endovenosa. La terbutalina, 0.25 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis. Y la ketamina tenemos 2 dosis. Dosis baja, que solamente va a ser disociativa, y la ketamina en la secuencia retardada de intubación, que más adelante hablaremos de ello. Dosis baja, 0.3 a 0.5 miligramos en bolo, y a infusión continua de 0.3 a 0.5 miligramos kilo hora. Y para la secuencia retardada de intubación, 1 miligramo por kilo en bolo. Hablemos un poco de ventilación. Estos pacientes, según la literatura, se podrían ver beneficiados de ventilación mecánica no invasiva con presión positiva al final de la respiración. Recomiendan más BiPAP que CPAP, ya que la BiPAP nos va a proporcionar presión soporte. ¿Ok? Sin embargo, todavía no hay un consenso que nos diga ponle BiPAP o ponle CPAP en este tipo de situaciones. Sin embargo, podemos optar con ellos cuando nuestro paciente aún esté neurológicamente íntegro, todavía coopere. Hay ciertos estudios donde se ha analizado este tipo de ventilación, por ejemplo, en pacientes en UCI, en pacientes en urgencias, y se ha visto que no retrasa la intubación. Sin embargo, se logra que esos pacientes no se intuben, o sea, les va mucho mejor. Para intubación y ventilación mecánica,
debemos de saber que pues sí, la máxima en urgencias es trata lo que te mata y pues el ABC siempre. Sin embargo, deben de saber que un paciente que se intuba con crisis asmáticas, debemos de vigilarlo siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque esto no es de gratis, puede provocar múltiples complicaciones como barotrauma, empeoramiento del broncoespasmo, broncoaspiración, arritmias, hipotensión y muerte. Del 1 al 4% de todas las crisis asmáticas graves menciona la literatura que conducen a intubación en algún momento u otro. Y de todos estos pacientes, del 10 al 20% van a fallecer por complicaciones inherentes a la ventilación mecánica y no a la patología per se. ¿Cuándo tú vas a decidir si intubas o no a tu paciente? Básicamente la decisión es clínica, pero tenemos también ciertas indicaciones para que tú decidas o no si intubas a tu paciente. Paro respiratorio, bradipnea grave, taquipnea severa, bradicardia, alteraciones del sensorio del estado mental, agotamiento respiratorio, ya vimos, ¿no? El te va a ganar. Movimiento tóraco-abdominal paradójico, acidosis respiratoria grave a pesar de un tratamiento óptimo y pues hipoxemia refractaria, ¿no? PO2 menos de 60 a oxígeno alto. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente que nosotros intubemos por un asma grave? Bueno, pues la primera es hiperinsuflación pulmonar, ¿no? Ya saben, podemos causarle neumotórax y colapso cardiovascular. Entonces, ¿cómo vamos a saber si yo estoy inflando de más el pulmón porque se le está quedando aire? Bueno, vamos a tener autopip y elevación de la presión meseta, ¿ok? ¿Cómo vamos a ver el autopip? Vamos a voltear a ver esta curva, vean la curva de en medio y notemos cómo no desliza como debería de ser. Podemos ver en la imagen que está del lado derecho, vean aquí, esta curva debe de terminar sobre esta línea basal. Sin embargo, cuando la expiración no es completa y tenemos autopip, se queda aire atrasado y la siguiente respiración va a iniciar aquí. ¿Ok? Entonces, este poquito se le ve sumando, se le ve sumando, se le ve sumando, se le ve sumando, y entonces pues, nos puede generar un barotrauma al final, ¿no? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Cómo voy a reducir todas este tipo de complicaciones? Pues bueno, tener un flujo expiratorio entre 60 y 80 litros por minuto y prolongar el tiempo expiratorio para que le dé tiempo el aire a salir. Nos mencionan mantener más o menos una relación de 1 a 4, relación inspiración-expiración, o de 1 a 6. Siempre pues mantener la frecuencia respiratoria y volumen corriente en niveles bajos. Esto nos va a ocasionar cierta hipercapnia, pero en estos pacientes podemos manejar una hipercapnia permisiva, ¿ok? ¿Qué hay acerca de los bloqueantes neuromusculares? ¿Le pongo o no le pongo? ¿Se benefician o no se benefician? Bueno, pues nos dice la literatura que al inicio, cuando tú lo estás intubando con una pseudoanalgesia óptima, te va a ayudar para que el paciente se acople a la ventilación. Sin embargo, no debemos dejar infusión continua como en el SDRA severo, porque aumenta el riesgo de miopatías, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a manejar esos pacientes? Básicamente con propofol más un opioide. Recomiendan siempre fentanilo, porque el fentanilo pues disminuye la mortalidad en todo el paciente intubado, ¿ok? Con esto tú optimizas la sedación del paciente, promueves la amnesia, analgesia y suprimir el impulso respiratorio. ¿Cómo vamos a programar este tipo de ventiladores? Pues ya saben, metas de protección pulmonar, pero solamente vamos a tener aquí un pequeño cambiecín, ¿no? Volumen tidal de 6 a 8 por peso ideal, porque no es SDRA, un flujo de 60-80, una respiratoria ajustada para prevenir que el paciente esté generando autopip. El FIO2 podemos empezar a 40 y ya lo vamos subiendo. Nunca dejar FIO2 al 100% porque genera biotrauma. Y un PIP aquí dice de 0, pero no. 0 solamente sería en caso de TEP, ¿no? Iniciar en 5. Y bueno, como comentarios para la ventilación mecánica, debemos de saber que tolerar la hipercapnia permisiva moderada está bien, monitorizar siempre el autopip, voltear a ver esa curva que ya les enseñé, la relación y prolongarla, y pues bueno, podemos ajustar la frecuencia respiratoria siempre y cuando la presión plató no se nos suba. ¿Qué poblaciones especiales y cómo va a ser el manejo en ellos? En el paciente pediátrico, básicamente el manejo va a ser muy similar al de los adultos, si no es que casi igual. Sin embargo, en este tipo de pacientes, la literatura pediátrica nos dice que podemos utilizar agonistas beta 2 intravenosos, metilsantinas,
ketamina, algo que se llama Heliox, que más adelante hablaré de él, la ventilación mecánica no invasiva y las cánulas nasales de alto flujo. Para la valoración del paciente pediátrico también existen muchas ¿No? escalas para que nosotros podamos clasificar el grado del espasmo y de la crisis, por ejemplo, la Wooddown-Ferrer, ¿no? Pero pues actualmente en ninguna hay universalmente aceptada, ¿no? Que todos los pediatras digan, esta es. En la paciente embarazada, deben de saber que del 5 al 8% de los embarazos, al menos en Estados Unidos, y del 8 al 13 en el mundo, tienen asma. O sea, son pacientes asmáticas que ya sabían asmáticas previo al embarazo. ¿Ok? Entonces, una paciente con crisis asmáticas o asma descontrolada y está embarazada, ¿qué le puede pasar? Hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, hemorragia posparto, parto prematuro y bajo peso al nacer. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, tiene un chorro de complicaciones. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Igualitito que en un humano normal. Recuerden, lo que es bueno para la madre es bueno para el feto, entonces no tener miedo. Si tiene una paciente con un crisis de espasmo, pueden manejarla igual que un paciente normal, ¿ok? Actualmente en el COVID-19, al principio de la pandemia había más miedo que, por ejemplo, el paciente con EPOC, el paciente con asma, que tenían más riesgo de enfermarse del COVID. No, se ha visto que tiene el mismo riesgo que todos nosotros, un paciente controlado, ¿ok? Y pues no es porque se mueran más. Sin embargo, un paciente que esté descontrolado, pues obviamente va a tener mayor mortalidad y mayor riesgo de enfermarse, ¿no? Como si fuera un diabético, como si fuera un obeso, un nefrópata, etcétera. Y pues bueno, mencionan que los corticoides inhalados en estos pacientes puede conducir a una disminución de la expresión de la enzima de la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque bueno, pues se cree actualmente que es un importante punto de entrada del virus a nivel de las células humanas. ¿Qué tratamientos hay que generen controversia y qué tratamientos pues actualmente están en la vanguardia? ¿Qué me refiero a la vanguardia? Que pues están estudiando y pues aparentemente están dando muy buenos resultados. Bueno, uno de ellos es el feno, la fracción de óxido nítrico exhalado. Básicamente es medir la concentración de óxido nítrico que sale. Algunas actualizaciones de algunas guías, por ejemplo, las pautas para el manejo del asma que salió en el 2020, te dicen que pues no, que no lo midas porque no te va a servir para nada, que no te sirve para el control. Sin embargo, la ATS, la American Thoracic Society, dice que el feno sí sirve para ver a los pacientes adultos y pediátricos con asma en entornos controlados, por ejemplo, en la consulta externa, pero en el servicio de urgencias aún no nos funciona. El heliox, que básicamente es una combinación de helio con oxígeno, se ha visto que disminuye el trabajo respiratorio y envía partículas de aerosol a las vías respiratorias distales. Esto se utiliza en pediatría, pero apenas se está viendo si sirve o no en adultos, pero la realidad es que en el pasado ya se intentó, pero pues no se usa de forma rutinaria en nuestro servicio de urgencias. Luego, cánulas nasales de alto flujo. Estas cánulas nasales de alto flujo nos van a servir mucho en nuestros servicios. Para podemos prooxigenar con unas cánulas nasales de alto flujo para realizar la intubación orotraqueal. ¿Ok? Menciona que todos esos pacientes que se prooxigenaron con cánulas nasales de alto flujo les fue mucho mejor posterior a la intubación, no estuvieron tanto tiempo intubados y pues mejoraron las constantes vitales. Dentro de la secuencia de intubación retardada, así como ansiolisis, debemos de utilizar ketamina, ¿no? Ya lo vimos hace un rato. ¿Por qué? Porque la ketamina va a disociar. Entonces, va a hacer que tu paciente pues se cede, por así decirlo, pero preserva los reflejos de la vía respiratoria y de la circulación. No vamos a tener alteraciones hemodinámicas. Otra cuestión que ustedes deben de saber, si tiene un paciente agitado, por ejemplo, ustedes ven signos vitales, frecuencia cardíaca 110, respiratoria de 22 y saturando al 96% con mascarilla reservorio. Pero el paciente está muy agitado, está muy ansioso, tanto puede ser por el broncoespasmo o por alteraciones propias de la patología. Algo de que nos comentan actualmente es manejar la ansiolisis. La literatura menciona ketamina, sin embargo, como punto de recomendación de experto, yo les podría sugerir también diazepam. Pueden manejar diazepam, alguna benzodiazepina a dosis bajas, el paciente disminuye su ansiolisis y ¡pum! Se cura básicamente, ¿no? Le das tiempo de hacer efecto a los medicamentos, resuelves el broncoespasmo y resolviste una intubación. Y por último, ya para concluir, pues tenemos el ECMO veno-venoso, ¿no? A final de cuentas, esta membrana mágica, pues nos va a ayudar
para poder realizar la función que no está haciendo el pulmón. Tenemos dos modalidades, ECMO veno-venoso y veno-arterial. El veno-arterial básicamente no es soporte ventricular, por así decirlo, pero el veno-venoso nos va a dar soporte pulmonar, ¿no? Actualmente en COVID ya saben que todo el mundo quería un ECMO, ¿no? Porque pues era la panacea, ¿no? Habitualmente. Y esto pues nos va a ayudar a recibir sangre no oxigenada en la membrana y a mandar al organismo sangre oxigenada. Si tú tienes un paciente bajo ventilación mecánica y le conectas un ECMO, ¿cómo manejas el ventilador? Bien fácil. Dicen los ECMólogos, parámetro cero. Cero PIP, cero frecuencia, perdón, cero FIO2, cero todo, a excepción de frecuencia respiratoria. ¿Por qué cero todo? Porque todo el trabajo lo está haciendo esta membrana, pues una membrana extracorpórea. Solamente le puedes dejar frecuencia respiratoria de 4, de 6, de 8 para que el tórax haga el movimiento y no se atrofia la caja torácica, pero a final de cuentas todo el proceso fisiológico lo está llevando esta membrana. Solamente está óptima para pacientes críticos y que pues tengan mucho riesgo de complicarse de una u otra manera. Si ustedes piensan que un paciente es candidato para ECMO, se debe notificar de inmediato. ¿Por qué? Porque aquí el tiempo sí depende mucho. Un paciente que esté mucho tiempo bajo ventilación mecánica, muy probablemente no le va a ir también en ECMO. Y como conclusiones, ya para terminar, debemos de estratificar siempre el riesgo de los pacientes a la llegada en urgencias y tratarlos de manera agresiva y apropiada. Evitar pruebas diagnósticas innecesarias como el electrocardiograma, estudios de laboratorio, excepto cuando esté indicado, y pues siempre utilizar el ultrasonido en el punto de atención para ayudar con decisiones clínicas. Si ustedes escanean este código QR, los va a llevar a una carpeta en un link de Drive, donde podrán obtener toda la bibliografía que yo me basé para utilizar esta charla. Y pues bueno, por mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho la invitación y nos tengan alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto se las resuelvo. Muchas gracias.